Porque cuando yo los pongo frente a un paciente, nada de lo que me han dicho sucede, porque yo he sido testigo de que cuando los he puesto frente a un paciente, ¿qué han hecho? ¿Cómo se llama, señor? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ninguno de ustedes ha estado pensando en el paciente. Muy raro, que realmente han agarrado y han dicho, sí, estoy frente a otro ser humano. La mayoría de ustedes es comprensible, aunque yo no creo que sea tan comprensible, porque se supone que ustedes ya están en ¿qué semestre? Sexto semestre, y que han tenido mucha experiencia con los pacientes. Entonces ya han tenido que hablar con sus pacientes, verlos, escucharlos, pero la mayoría de ustedes no sabe cómo relacionarse, cómo vincularse con un paciente. Entonces, una cosa es la experiencia frente a la persona, de mi experiencia como médico, desde mi experiencia como estudiante, mi experiencia también como paciente, ¿no? Entonces, esto son cosas que ustedes tienen que aprender a acumular, a copiar, conocimiento, la forma como van a tratar a la otra persona, porque la otra persona es un ser humano como ustedes. Entonces, hay pacientes que son muy generosos, que les permiten, ¿no? Y les cuentan cosas. Y hemos tenido algunas experiencias con ustedes en consultorio, porque habrán visto, y no me acuerdo con quiénes, no me di cuenta de con quiénes, pero hemos visto, por ejemplo, una muchachita jovencita de 18 años que se cortaba, que salía, que sufría por el enamorado. ¿Quiénes estuvieron con esa paciente? ¿Quiénes fueron? Ya. Entonces han podido ver cómo la paciente era de generosa y expresa lo que siente, ¿no? Hemos visto también algunos casos de abuso sexual y cómo la persona también puede expresar lo que ha sucedido. Pero hay personas, hay seres humanos que no pueden expresar lo que están pensando y lo que están sintiendo. Entonces, yo como ser humano tengo que estar preparada para poder abordar ese tipo de situaciones. Entiendan, por favor, aun cuando sean estudiantes que están en proceso de formación, ustedes tienen que entender y respetar al otro ser humano. El otro ser humano, el paciente, es el protagonista de la historia, no ustedes. Yo entiendo de que estén nerviosos, que estén ansiosos, que no sepan cómo hacerlo, pero para eso se tienen que entrenar. Y les he dicho muchas veces que lean cómo se hace una entrevista, qué tienen que hacer. Es como memorizar algo, memorizar un patrón que lo van a aplicar todas las veces, pero cada vez se van a poner más conocimiento, más generosidad, más confianza, más amor, más dedicación a lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Entonces, esta relación médico-paciente es la relación más importante que existe o que debe de existir en ustedes, que son futuros médicos, futuros profesionales de la salud. ¿Qué es salud? ¿Qué era la salud? Y esos son temas que son triviales. Les voy a hacer la pregunta y también yo sé que se van a equivocar, que van a tener un cero inmenso, uno al lado del otro. ¿Qué es salud? ¿Qué es salud? ¿Qué es salud? Un estado en el que el ser humano se encuentra física y emocionalmente estable. Físicamente estable. Físicamente. Mentalmente. Y también Mentalmente. Mentalmente. ¿Qué más? Sí, puede ser, pero la salud no puede ser un estado. Estado es estar quieto, también les he explicado, les he dicho, estar en un estado es estar quieto, móvil, permanentemente. Y la salud no es un proceso estático, es un proceso dinámico. En la salud, en la vida, existen diferentes procesos. La enfermedad, el miedo, el amor, la muerte. La muerte, que es el tema de nuestra
nuestra próxima clase, ¿formará parte de la vida o no? Sí, claro, porque es un proceso biológico. Lo que pasa es que nosotros no aprendemos a cómo morir, no sabemos cómo morir. Y todos los días en la carrera médica nosotros estamos enfrentando la muerte. Por tanto, es importante también saber, conocer sobre este punto, porque a veces nos puede sorprender de la manera más rara, ¿no? Y otras veces, pues, estaremos preparados. En algún momento que Dios no quisiera, me ha pasado, yo cuando iba a cumplir 15 años, mi papá falleció en un atentado terrorista y yo no sabía qué hacer. Seguramente que ustedes también han perdido a sus seres queridos y en ese momento no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer, pero al ser ustedes profesionales que están formándose en el campo de la salud, son profesionales en formación, tienen la obligación de conocer sobre estos procesos. ¿Quién está tocando mucho? El delegado no ha dicho nada. Entonces, sales tú y entonces, eso, por favor, considérenlo. La salud es un proceso dinámico. ¿Pero qué es la salud? Dice, según la Organización Mundial de la Salud, salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Obviamente para 1946 este era un tema revolucionario, ¿no? No solo la ausencia de afecciones o enfermedades, porque conceptualizar la salud era que estabas bien si no estabas enfermo. Pero ¿qué implicaba no estar enfermo? Porque hay muchas personas que físicamente están bien, pero emocionalmente pueden estar mal. Entonces, esto fue un concepto que obviamente para 1946 cambió un poco la visión de los científicos, ¿no? Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta pues, de que la salud era un proceso estático. Ya quisiéramos estar todos bien, no lo estamos. En este momento, ninguno de ustedes está en un completo estado de bienestar físico y mental. En 1983 se hace una extensión de este concepto y se habla sobre que la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Pero hay una corriente, no una, muchas corrientes que van cambiando el pensamiento continuamente. Si yo, por ejemplo, hablo, ¿no?, de forma positiva a los retos del ambiente, pero hay gente, personas que no responden necesariamente de forma positiva a los retos del ambiente. Por ejemplo, ustedes han escuchado de los góticos, habrán visto a los emos, ¿no? Yo podría decir que están enfermos. La controversia actual del gobierno peruano y los transexuales, ¿podría decir que están enfermos? ¿Estarán enfermos? Vayamos más allá. Y tenemos de una paciente que tiene 42 años de edad, es un súper mujerón, tiene la plata, pero su profesión es ser prostituta. ¿Estará enferma? ¿Qué dicen? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué no está enferma? Porque la prostitución es la profesión más antigua del mundo, ¿no? Y es una profesión, pues ella eligió esa forma de vivir. Mientras esa forma de vida no afecte su condición emocional, su condición mental y física, obviamente tendrá que hacerse todas las veces sus test para descartar problemas de transmisión sexual, protegerse adecuadamente, pues para ella es su forma de poder conseguir dinero y de hacer una vida, y tiene sus hijas, etcétera, etcétera, y obviamente que sus hijas ya están en la adolescencia y ya se dan cuenta de qué se trata.
cuando esta paciente, ¿por qué llega a mis manos y por qué le digo paciente? Porque no debería de ser, ¿no? Yo la conocía, sí, hacíamos terapia, sí, ¿no? Pero no estaba mal, hacía terapia para desahogarse, para conversar, para supervisar. ¿Cuándo se torna en patológico? Cuando las hijas empiezan a reclamar y generan en ella ansiedad. Entonces, ahí sí hablaríamos de un problema, ¿no? Pero mientras tanto, no. Entonces, estos conceptos van cambiando porque también se va modificando la forma como el ser humano va enfrentándose a la vida. Hasta hace 10 años, jugar con una computadora pues no era un problema. Ahora sí, ¿no? Hablamos de la nomofobia. Eso en clases que llamamos así. Entonces ahora sí te digo, ábrele. ¿Y qué es la nomofobia? La nomofobia es el miedo a no tener el celular o el aparato electrónico cerca. Sola Demi sí tuvo la gentileza, obviamente, pensando que tú te ibas a olvidar de comunicar. Entonces, si la nomofobia ya está en el diagnosticador, en el DSM-5 como un problema patológico, todos ustedes estarían enfermos, incluida yo, ¿no es cierto? Porque todos consumimos en exceso el celular o los aparatos electrónicos. Hay un estudio que han hecho mis alumnos del 12º sobre la frecuencia con la que se utiliza, la frecuencia con la que utilizan el celular los estudiantes de medicina. Y en una hora agarran el celular en promedio 20 veces. Imagínense, o sea, ahí está su celular, pero más o menos 20 veces por hora están mirando. La hora están mirando cualquier cosa. Entonces, eso, por ejemplo, no sé si ahora sería un problema de salud o no. Entonces se van rompiendo los esquemas, se van rompiendo también los conceptos y se van adecuando a la realidad, a la evolución de la tecnología. Eso es pregunta de examen. Revisen, chequen el concepto. Cuando hablamos de una persona, de un ser humano, vamos a poner a Raúl. Voy a poner por ejemplo Raúl. A Raúl yo le dije, hablamos en algún momento y me dijo, ¿puedo hablar, no? Y me dijo, me dijo, doctora, yo no voy a poder hacer tarjeta por el día de la madre porque no tengo mamá y yo tampoco tengo papá, Raúl, pero bueno, lo tenemos que superar, ¿no? Entonces, si yo hablo de Raúl, disculpa Raúl, entonces, si hablo de Raúl, él tiene toda una historia de vida, ¿no? Tal como la tengo yo. Pero no solamente se trata de mí como persona, sino se trata también del entorno, de lo que está alrededor de Raúl, o alrededor de mi persona, o alrededor de cualquiera de ustedes. De cualquiera, absolutamente de ustedes. Porque alrededor de ustedes están sus padres, sus hermanos, los tíos, los abuelos, los amigos, el enamorado, la enamorada. Está todo un contexto, todo un constructo que está girando. Es como el efecto mariposa. Yo me muevo para un lado y todo eso va a cambiar. Pero también está hacia adentro todo lo biológico, las células, los tejidos, los sistemas, y hacen que de alguna manera toda mi persona cambie, incluso la forma de actuar, de pensar, en base a toda la experiencia que está generándose en mi diario vivir. Por ejemplo, hablando de la paciente, ¿no? de la meretriz, de la prostituta. ¿Qué pasaría con ella? Ella aparentemente estaba bien, llega a los 42 años, hace un problema de ansiedad, la ansiedad disminuye probablemente sus mecanismos de defensa y 3 años más tarde hace un CA de cervix. Entonces ya empieza por todo un problema patológico, pero que procede de lo interno, de lo biológico.
ya no es el entorno, sino es lo biológico. En el entorno había un problema que era el conocimiento de las hijas, la presión social, pero en el entorno, en lo biológico, hay un problema, ¿no? Sea de ser probablemente el papiloma virus humano, etcétera, etcétera, y ahí vamos viendo cómo la vida de un ser humano se va modificando. Entonces, también no solamente se trata de un problema biológico puramente, también sucede, que seguramente les ha pasado a ustedes, que normalmente, ¿y cómo estás? Estoy con la dieta. ¿Y por qué? Es que me acordé, no sé, me acordé de mi ex, me acordé que me fallaron, me acordé de mi amiga, me acordé de algo que ha generado en mí un cambio de conducta, un cambio emocional. Entonces, miren que también hay procesos internos que tienen que ver con los recuerdos, que van a generar también algún tipo de molestia o algún tipo de problema. El caso clínico sería más o menos así. Paciente de 17 años, acuérdense, las que han visto a la paciente de 17 años, que inicia con cambio de conducta a los 14 años de edad, debido a las críticas de los compañeros, de las compañeras de clase. Era un problema de bullying, de maltrato, entre comillas, psicológico, y empieza a reaccionar frente al entorno. Luego conoce a un chico, se enamora de él, y el chico la maltrata. Pero por alguna razón ella no puede dejarlo. El chico la termina, y ella vuelve, le suplica, le pide perdón, le ruega que no la deje. Le termina y nuevamente hace lo mismo. Le termina y consume pastillas. Le termina y quiere colgarse, y sucesivamente. ¿Son problemas de qué? ¿Del entorno? Sí, ¿no? Porque hay gente que la ha tratado, la ha maltratado, ha habido un problema de bullying. Pero también es un problema de lo biológico, porque por alguna razón sus mecanismos de defensa no han respondido de forma adecuada a estas situaciones que han surgido de alguna manera en su medio, ¿ya? Entonces, José Ortega decía, yo soy en mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. O sea, no solamente se trata de mí, se trata de lo que está girando alrededor. Eso es un caso clínico, por favor. Aquí está el modelo biopsicosocial, y es un poco de lo que yo les explicaba. Esta es la persona con toda su historia biográfica. Ustedes ven al paciente y ese es el problema que cometen la mayoría de los estudiantes. Ven a la persona y hacen una historia biográfica, ¿no? Yo les había hablado de la línea de vida, y esa línea de vida no solamente les va a servir para psiquiatría, les va a servir para todo. Y ustedes se centran acá, van olvidando un poco hacia arriba el entorno y hacia abajo el entorno o lo biológico. Esta es pregunta de examen. Miren lo que está en el entorno, la relación con la pareja, con la familia, lo cultural, lo social. Miren, en la cultura, la subcultura. Ahora no se trata también de nuestra cultura, porque nuestra cultura está muy alienada. Está la subcultura, y ahí podríamos lo que hablábamos, los emos, los góticos, ¿qué más hay? Los creepypastas. Está la generación de las mías. ¿Ustedes han escuchado de las mías? ¿Nunca han entrado a las mías? Pues en las mías están las bulímicas, ¿no? Y las ANAs, las sociedades de las ANAs, son las anoréxicas. Incluso tienen patrones conductuales de refuerzos positivos y negativos, en la que yo me formo parte de una hermandad. Es como me volviera masón, Rosacruz. Tengo un decálogo, y en ese decálogo, por ejemplo, yo tuve que entrar a estas páginas por mis pacientes, ¿no? Y yo decía, solo hoy y solamente por hoy no comerás. Solamente hoy y solo por hoy no beberás agua. Eres fuerte, no estás sola, estamos nosotros para apoyarte. La comida embrutece, la comida te hace ver mal. Entonces miren cómo la subcultura va
de alguna manera influyendo en esta persona que por su vulnerabilidad puede caer en este tipo de situaciones. Con las mías va por ahí, ¿no? Vomita todo lo que puedes. Las bulímicas generalmente tienen un problema de relación con la figura materna. Generalmente cuando van vomitando la mala relación que tienen con la mamá. Y eso es algo que lo vemos más en el tema del psicoanálisis, cuando investigamos la historia de vida de la paciente, ¿no? Entonces, tenemos problemas como sociedad. Por ejemplo, este problema que aparentemente pues no hubiera afectado a nada y hasta nos hemos reído con la presidenta y sus relojes, ¿no? Miren cómo todos, absolutamente todos, hemos reaccionado de alguna manera frente a cómo ella conceptualizaba las cosas, ¿no? Y se ha hecho hasta un chiste para todos usan un día, ¿no? Entonces, está el tema, por ejemplo, a nivel mundial, el tema de la globalización y el tema del cuidado del medio ambiente. Se han creado muchas sociedades que ayudan a cuidar nuestro ambiente, nuestro mundo, la tierra donde vivimos. Y hacia abajo, nuevamente, lo biológico, ¿ya? Partículas subatómicas. ¿Cuántas dimensiones tiene un átomo? Creo que les he dicho en algún momento. 7 estudiadas. Imagínense lo que podríamos hacer nosotros. En el ser humano, el tema espiritual, muy importante, porque, por ejemplo, hasta hace 10 años, cuando hablábamos de lo espiritual, pues eso era algo que regía nuestras vidas, teníamos miedo a algunas cosas, nadie salía pues, pasadas las 3 de la mañana, ahora es normal estar hasta las 3, 4 de la mañana, ya nadie cree en el diablo, me da pena porque por lo menos ayudaba, ¿no? El diablo nos ayudaba a mitigar algunas cosas, ahora ya nadie cree en el diablo, creen en otras cosas. Entonces, el tema espiritual, ayuda, sí, ayuda en algunas cosas. Las creencias, por ejemplo, una persona que es vulnerable, que tiene una familia disfuncional, pero que de alguna manera tiene algún sistema de creencia, de fe, ayuda en los procesos de recuperación, porque tiene a qué aferrarse, mientras el que no tiene a qué aferrarse, pues una persona que va a seguir un patrón de conducta poco usual, es esa persona que se emborracha, consume una droga, consume otra, la promiscuidad, y no tiene parámetros de comportamiento. Lo social, ya allí también hay mucha distorsión, pues estamos atravesando cambios porque la sociedad también está cambiando. En el tema mental, las emociones, que también nosotros somos un poco parte de la historia de nuestros padres. Si yo miento en casa, probablemente mis hijas van a mentir. Si me mienten a mí, probablemente mis padres serán unos mentirosos, ¿no? Entonces, y obviamente lo biológico, que es lo genético. Cuando estamos frente a un paciente, recuerden que es la persona del médico frente a la persona del paciente. Ambos son seres humanos. Esta primera entrevista es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener miles de títulos, miles de estudios, puedo tener absolutamente todo, ser un erudito, pero si yo no logro vincularme emocionalmente con el paciente, voy a quedar como una persona muy capaz, pero jamás como un ser humano. Y el éxito de un médico está en fortalecer la relación médico-paciente. Si ustedes quieren tener éxito como profesionales, quieren tener éxito económico, financiero, éxito a todo nivel, tienen que mejorar su relación médico-paciente. Si no, no van a tener nada. A no ser que hagan estética. ¿Con quién vi a la paciente de que se hizo una lipotransferencia? ¿Con quién vi? Esta es una muchacha que ya se había hecho una cirugía plástica, se había hecho una lipoescultura y bueno, padecía de acné, había un problema de rechazo a sí misma, hacia su figura, porque se veía al espejo y
y se veía mal. Entonces no se le ocurrió mejor idea que hacerse una lipotransferencia para rellenar los surcos esofaginianos. Entonces, no sé qué más me dijo, no me acuerdo mucho porque la vi hace un mes más o menos. Y la volvimos a ver hace unos días con sus compañeras. Y ella, al hacerse la lipotransferencia, pues probablemente, digo yo, ¿no? Tendría ya tuberculosis peritoneal, no sé. Pero por alguna razón se inoculó el bacilo a la piel y tiene tuberculosis cutánea, y lo peor, tuberculosis cutánea refractaria, ¿no? O sea, entonces teníamos que ver qué le íbamos a dar, qué le. Entonces su cara estaba llena de escrófulas. Miren allí, ¿no? La relación médico-paciente. Entonces, ¿cómo va ella donde el médico y qué le dice? Y el médico, ¿qué le dice a ella? Que de pronto va a poner en riesgo su vida. Si va el médico o va la paciente y le dice al médico, mira, yo me quiero cambiar la forma de la nariz, me quiero hacer los ojos más grandes, quiero quitarme las costillas, no sé, pues el médico tendrá como ser humano que evaluar eso y tomar una decisión, ¿no? Porque supongo que ustedes están estudiando para ayudar, no para perjudicar. Cuidado que terminen perjudicando al paciente, porque ahora ya está en una querella terrible que no sé cómo va a terminar, ¿no? Entonces, esa relación tiene que ser sincera, tiene que ser honesta, tiene que decir la verdad, no pueden generar expectativas que no van a cumplir. ¿Han entendido? Brenda, ¿dónde te has ido anoche? Arriba la otra. ¿Por qué estás durmiendo? No, es que estoy un poco enfermo. ¿Qué? Estoy un poquito enfermo. Mire, es el punto de cruce de dos existencias, una profesional que está capacitada en medicina y ávida de ayudar, y otra doliente y necesitada de ayuda. Una persona que se ve mal físicamente, que se siente mal físicamente, está enferma, ¿sí o no? Puede ser un tema de autoestima, ¿no? Claro, está enferma. Pero si además cree que todo su rostro, su cuerpo es horrible y es feo y lo tiene que cambiar, ¿estará enfermo? Sí, trastorno dismórfico corporal. ¿No? Es un enfermo. ¿Qué tendría que hacer en ese caso el estético, el médico estético? El cirujano plástico. Tiene que mandarlo al psiquiatra, porque no va a pensar operar o ayudar. Ya, te voy a quitar las costillas. No, la próxima te arreglo la nariz. La próxima, el trastorno dismórfico corporal, va a querer que le arregle las orejas, los ojos. Y lamentablemente, pues, va a empeorar el cuadro. Se convierte en un trastorno de ideas delirantes que acaba muy, muy mal. A veces en el suicidio. Entonces, tienen que aprender a ser sinceros y aprender a ser honestos. ¿Cómo se establece esta relación? Ahí está el paciente, recuerden, pregunta de examen, viene con una enfermedad y una dolencia. El médico va a aportar la ciencia, el conocimiento, pero también el arte. El arte de tener que hablar con esa persona y extraer cuál es su problema. La sociedad, variables culturales, económicas y legales. Por ejemplo, en esta chica de las escrófulas y la tuberculosis cutánea, influyó era el médico, porque trabaja en una empresa, yo creo que es una transnacional, donde se le ocurrió al jefe contratar a chicas con ciertas características estéticas. Entonces 90, 60, 90, delgadas, finísimas, y obviamente ella, que ya tenía vulnerabilidad, cae en este patrón conductual y genera la distorsión. Yo sí le preguntaría, porque se lo voy a preguntar, si se lo volvería a hacer, probablemente me diría que no, ¿no? Dinámica de la primera entrevista. En la primera entrevista, eso es pregunta de examen, ustedes y el paciente tienen que salir ambos convencidos de que encontraron una solución al problema.
el médico al problema del paciente y el paciente tiene que salir aliviado en un 50% y con la fe y la certeza de que su problema va a tener una solución. Tiene que salir convencido, recontra convencido. Porque si no logramos esto, ya fuimos. Ese paciente no va a confiar nunca más. Entonces, se tiene que establecer esa relación emocional, y ahora vamos a ver cómo, para lograr una comprensión diagnóstica. En este caso, en el caso de psiquiatría, tengo que ya ver más o menos por dónde va el problema para hacer un diagnóstico, respetando los mecanismos de defensa del paciente. Por ejemplo, en el caso de la prostituta, ella tenía la necesidad de prostituirse para generar recursos. Yo no puedo hacer un sesgo y un juicio. Yo no puedo decirle, pero no, tú sabes que eso está mal, no te puedes prostituir, busca otro trabajo. No, señor, yo no puedo hacer eso, no puedo emitir ningún tipo de juicio. Si viene alguien que tiene algún problema de disforia de género, no le puedo decir, no, es que está mal, tú eres varón, tú eres mujer, tienes que... No puedo hacer eso es emitir un juicio. Si viene alguien que mató a alguien, tampoco le puedo decir, pues, que cómo es posible que tú hayas matado, ¿no? El semestre pasado tuvimos la oportunidad con sus compañeros de ver a un señor que tenía una hija que era alcohólica y que ella se casó con un extranjero al cual sacó la vuelta, empezó a beber, y se conoció con un malandro y se lo llevaba a la casa todas las noches, se emborrachaba y se llevaba al malandro a la casa. El papá, ex policía, tenía un revólver y entonces en una de esas agarra, ya estaba cansado de la misma historia con la hija, sale, le encuentra a la hija en la vereda, aquí en la grapa, y agarra y le manda un disparo, ¿no? Va por el revólver y lo mata. O sea, lo mató. Y entonces esta chica empieza, de lo que era alcohólica, ya era pues un alcoholismo totalmente incontrolable. Y viene a la consulta, yo la veo, ¿no? Y les dejo a los chicos para que puedan practicar con ella, porque eso es lo que se hace en Almudena, a ver qué hacen, pregúntenle. Y uno de ellos, un poco desatinado, pues entiendo que ustedes están en proceso de formación, pero tienen que hacerlo, tienen que preguntar. Agarra y le dice, ¿y qué sintió después de que su papá matara a su pareja? Entonces, chicos, tenemos que saber qué hacer, porque eso es un juicio, ¿no? Eso es un juicio que va en contra del padre. Claro, ella dijo, ese desgraciado, ese tal, que lo odio, lo detesto, mi padre me arruinó la vida, pero yo no puedo poner al paciente en una condición así. No hagamos juicios, por favor, ¿ya? Es muy importante. No les va a pasar solamente en psiquiatría, les va a pasar en todo. Ustedes van a ver a pacientes con problemas de transmisión sexual, van a ver a todo tipo de pacientes. Y esos pacientes merecen que se les escuche, no que se los juzgue. Nuevamente, por eso el modelo es biopsicosocial. ¿Y a qué va la entrevista? ¿Cómo logro eso, no? Esta es una entrevista casual. Yo me encuentro con ustedes, de repente nos vamos a encontrar muchas veces y ustedes, la doctora, ni me van a saludar, pero como yo me acuerdo, sí, esa señora. Ya. Pues es una entrevista casual, ¿no? De tú a tú, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que la mayoría del personal médico hace en la actualidad? Es una relación muy casual, ¿no? Si me encuentro con el paciente, yo siempre les digo, yo de pronto voy a tutear al paciente porque lo conozco de años, no sé, ya lo vi muchas veces, pero no ustedes. Ustedes están empezando y muchas veces ustedes son los que agarran y dicen, ¿cómo estás a una persona de 60, 70 años? No, señor, buenas tardes. Aunque les parezca raro, yo les hago abrir la puerta en el consultorio y por eso les insisto, abran la puerta, saluden, cuando salgan no chanquen la puerta, despacio, en silencio, con tranquilidad, con respeto. La otra persona merece respeto. No puede ser una relación casual de tú a tú, porque esa persona no tiene la edad que ustedes tienen, a no ser que sea un niño, ¿no?
tratamiento y yo, como médico, eso pasa en el resto de las especialidades. A ver, tu dolor de estómago, ¿desde cuándo? Y está bien, ¿qué has comido? ¿Has comido? No has comido. A ver, no has comido, por eso estás así. ¿Y qué más? ¿Tienes diarrea? ¿Desde cuánto? ¿Cuántos días? Eso es una relación muy técnica que no me permite evaluar al entorno ni al entorno. Solamente me rijo a la persona y el resto no me interesa. Y como soy tan técnico, soy tan capacitado, ¿sabe qué? Le voy a hacer una endoscopía. Y listo. Ni siquiera le informo para qué, no le informo cómo, no me doy el tiempo suficiente de entablar una relación adecuada. Donde no llega la ciencia, llega el amor. Y el amor incondicionado es muy importante para poder hablar y tratar con nuestros pacientes. Esta es la adecuada relación médico-paciente. Un ser humano que está al servicio de otro ser humano, ¿no? Un ser humano al servicio de otro ser humano. Es una relación dual, es una relación de confianza en la que la persona, el paciente, tiene que salir convencido de que encontró alivio, una solución a sus problemas y que va a estar agradecido. Es una relación de gentileza, de total desprendimiento de ambas partes, la que el médico se va a interesar en buscar la causa del problema del paciente y el paciente va a confiar en que esa persona lo va a ayudar. Nunca dejen de ser seres humanos, por favor. Quizá esta sea la última vez que nos veamos, porque uno nunca sabe lo que va a suceder, porque puede ser así, pero que ese paciente se vaya con la sensación de que esa persona por lo menos lo trató bien o que lo saludó bien. Pero si yo me encuentro con una persona que ni siquiera me saluda, ¿qué puedo pensar? Entonces tengan cuidado, por favor, son sus pacientes, ya ni siquiera son los míos, son ustedes los que están dando el servicio a su paciente, por más estudiantes que sean, porque el médico va a entrar y mejor dicho, hay pacientes que van a entrar y van a decir, usted estaba con su alumnita, con ella, con la que era así, ¿cuándo era eso? Cuenta, pues se acuerdan, ya están ustedes trabajando con pacientes, ya están empezando a hacerse un camino, a hacerse una fama, un recorrido. A Dios gracias, le agradezco mucho a Dios, a la divinidad, a todo lo que me ha dado, lo he logrado con mucho esfuerzo. Tengo yo mi propia cartelera de pacientes, he trabajado mucho en eso, estoy agradecida a la vida, pero eso es un camino que ustedes tienen que hacer y lo hacemos desde que somos estudiantes, desde que vemos por primera vez a una señora, un paciente. A nadie le cuesta que si yo veo a un paciente que está cargando una bolsa, le ayudo a agarrar sus cosas, a cargar sus cosas. A nadie le cuesta decirle, señora, le empujo la silla de ruedas. Sean más desprendidos, por favor. Eso va a ir a favor de ustedes en todo momento. No se olviden de esa relación. Y aquí está, miren, la dinámica de la entrevista. Primer objetivo, el saludo. Lo primero que tiene que hacer el médico es el saludo. Entonces abren la puerta o pase, señor, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. El usted, por eso está ahí remarcado. No tuteen a sus pacientes, a no ser que los conozcan ya de años, que pueda ser, ¿no? Y que ya tengan una confianza grande para tutearse. Entre el segundo y tercer objetivo, los diálogos y silencios. El paciente es el protagonista de la historia, es el que cuenta, es el que guía la conversación. Y me pasa esto, ya si se me ve el tiempo, yo voy interviniendo, como hago con ustedes en la práctica. Ustedes son los que inician el diálogo y si se quedan cortos, ya yo voy a la ayuda. ¿Y cómo es? ¿Y para qué? Pero tienen ustedes que dejar, ¿no?, al paciente que vaya contando su historia. Es importante que sepan respetar, escuchar el contacto visual. Los movimientos de la cabeza, muy bien, está bien. ¿Y cómo se siente? Muchas veces la palmada en el hombro, el abrazo. Yo tengo un paciente autista que justo vi hoy día en la mañana y él quería hacer contacto físico. Es muy raro que un autista quiera contacto físico, ¿no? Pero él me decía, ¿no? Y estaba conmigo la residente que se asustó. Pues la residente, se asustó, déjalo,
te va a hacer nada, quiere solo tocarte. Muchas veces tiene que haber ese contacto físico, entonces por favor sean desprendidos también en eso. El cuarto objetivo, la alianza terapéutica. Muy bien, señor. Su tratamiento va a durar tanto tiempo. Por favor, cumpla con sus indicaciones, venga a sus controles, lo voy a estar esperando, la alianza terapéutica. Y estructurar en plural, informar y dar esperanza. Siempre dar esperanza. Que le vaya bien, que sea un día lindo para usted, que todo lo mejor le pase a usted. No se van a olvidar, ¿no? Por ahí, chicos, yo no sé, les comentaba a sus compañeras que a veces el mundo da vueltas y la mayoría de los residentes que están en el hospital han sido mis alumnos como ustedes. Yo no solamente enseñaba acá, enseñaba en la nacional también, en algún momento estuve fuera también. Entonces, nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, si yo los veo otra vez con un trato un poco tirano con sus pacientes, pues tendré que llamarles la atención. Por favor, traten bien a sus pacientes. Entonces, otra vez ahí, repitiendo lo mismo, que es la pregunta en la que se van a equivocar, el paciente es el centro de la entrevista. Hay que desarrollar una actitud de profundo respeto por su enfermedad y dolencia, establecer un contacto visual acogedor y afectuoso, escuchar activamente, ejecutar movimientos de vaivén antero posterior de la cabeza como asintiendo. Eso es bien importante, ¿ya? No quiero, yo sé, ahora no hemos visto, por eso a mí me encantaban las prácticas en el hospital, porque vienen con un olor a mil diablos, Dios mío. No se bañan, pues, no se bañan los pacientes, 3, 4 meses, y vienen con un olor terrible, difícil de soportar. Entonces uno tiene que respirar y aguantárselas. No, a veces, ¡ay, qué asco! No. Aspectos éticos, recuerden, pregunta del examen, el paciente es la persona y su entorno y su entorno. Todo el componente social y además el componente biológico. Entonces, pregunta del examen. Hay que aplicar principios y valores. Trato a la persona como me gustaría que me traten. Trato a la persona como si fuera mi madre, mi padre. Ayer me han insultado de la pe a la otra vez, me han dicho de todo. Luego me venía pedido un adicional y he tenido que sonreír. Dios mío, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pase, por favor. Entender, ¿ya? Guardar el secreto profesional. Todo lo que han escuchado, todo lo que han visto, se queda en esas 4 paredes del consultorio. Todo. Si yo les cuento algunas historias, es porque además el médico es un profesional que tiene vinculado y el que debe hacer docencia y son con fines académicos. Guardar el secreto profesional, el eros terapéutico, el tema ahí del eros terapéutico, ¿no? el celo con el paciente, que es a quien yo tengo que cuidar y proteger por encima de todo, por encima absolutamente de todo. Y yo soy así con mis pacientes, son muy cuidadosos, ¿no? Los trato de protegerlos y de quererlos también, porque es lo único que tengo. Es el regalo más hermoso que me ha dado la vida, de poder atenderlos, de tenerlos, de estar con ellos. No todos son agradecidos, es obvio, pero es parte de ellos, porque es paciente, pues, es un paciente psiquiátrico en mi caso, es un paciente, yo no puedo criticar nada, no puedo hacer ningún sesgo. Viene el enfermero y me dice, ay doctor, ese paciente es un mentiroso, es un alcohólico, es un mujeriego. Es paciente, es paciente. Conclusiones, toda entrevista médica debe ser psicoterapéutica. Si ustedes no logran eso, han fracasado. Así el paciente, yo sepa, me van a decir que el paciente se va a morir mañana, se tiene que ir del consultorio aliviado, con una sonrisa, que por lo menos lo han escuchado. La relación médico-paciente potencia la efectividad diagnóstica y terapéutica, sí, es como un placebo.
Si se establece muy buena relación médico-paciente, el paciente si tenga un dolor insufrible, se va a ir aliviado. En ella, paciente y médico madura y se enriquecen, claro que sí, ¿no? Tengo pacientes que son míos, pacientes de hace 15 años, y vamos caminando en la vida, ¿no? Vamos aprendiendo, nos cuentan sus experiencias. El respeto a los derechos humanos del paciente y la ética del acto protege a ambos. Entonces, jóvenes, está en ustedes nuevamente ser muy responsables con el otro ser humano. No es para nada gracioso estar frente a un paciente y no saber qué hacer. Tienen que estudiar, por eso han elegido esta carrera, porque es una carrera de vocación, de mucha vocación de servicio. ¿Ya? ¿Qué más? Listo. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Para la próxima tenemos el tema del vuelo, creo yo. Vayan haciendo sus pruebas psicométricas, por favor, uno por uno. Sus abuelos, a sus tíos, la prueba de personalidad, la figura humana y el de ansiedad y depresión, que creo que se está a nivel